Voy a hacer la presentación de este documento recepcional que lleva por título Estrategias narrativas en la enseñanza de Historia 1. Siguiente, por favor. Bien, en esta presentación, de este documento, consta de 5 capítulos. En el capítulo 1 vemos lo que es la escuela secundaria, en el capítulo 2 el área temática, capítulo 3 la organización, el capítulo 4 los grupos, capítulo 5 la práctica y mis conclusiones. Por favor. Bien, la escuela secundaria. Esta escuela secundaria es la número 197, Canadá, que se encuentra en la calle de Nueva York número 100 y la prolongación con Filadelfia. Se encuentra en una zona comercial, hotelera y empresarial. En la parte posterior podemos ver lo que es el World Trade Center y el centro de convenciones y exposiciones que maneja el mismo. También está muy cerca lo que es el Poliforum Cultural Siqueiros. Y en la parte de abajo vemos que el contexto de esta secundaria es seguro, ya que en la parte frontal hay un módulo de vigilancia que está al servicio de la comunidad las 24 horas del día. Bien. El objetivo principal de la enseñanza de historia es llevar a los alumnos a un aprendizaje significativo. Entonces, mi propósito o el propósito de esta propuesta es crear el interés en los alumnos por los hechos históricos a través de las estrategias que voy a implementar, fomentar en los alumnos el aprendizaje del tiempo histórico mediante estas estrategias y lograr una conciencia histórica en los alumnos por medio de las estrategias narrativas. Siguiente, por favor. Bien. El propósito de esta propuesta es, como les había mencionado, quitar y romper lo que es el estereotipo de la clase aburrida, monótona, para hacerla interesante y atractiva, para poder llamar la atención del alumno y crear un ambiente favorable para el desempeño de la clase y poder realizar la apreciación histórica y lo que es una conciencia histórica. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver el área temática. El área temática son las estrategias narrativas que van a salir del modelo de educación histórica implementado por los maestros Gerardo Daniel Mora Hernández y Rosa Ortiz Paz de la Escuela Normal Superior de México, y que bueno, son pilares fundamentales en la innovación de las estrategias de la enseñanza en historia. Siguiente. Bien, primero, para utilizar estas estrategias, lo que vamos a hacer es intervenir en la cultura del alumno como primera condición para lograr lo que es el aprendizaje. Después, vamos a hacer una narrativa para crear un conocimiento funcional y sensible, ya que no se puede dar un procedimiento y una narrativa si no logramos que el alumno vea o crea que el conocimiento que va a adquirir sea funcional y sensible para su vida cotidiana. Y bueno, vamos a plantear una clase concreta para la posibilidad de hacer un análisis complejo en lo que son los procesos de la historia. Nos vamos a apoyar con lo que es técnica de museología. Siguiente, por favor. Bien. La apertura sensible. Vamos a ver lo que son las apreciaciones de las fuentes primarias. Tenemos que ver que el pasado como un patrimonio que nos deja o nos va a crear un eje entre lo que es la enseñanza
a través de las narrativas y de estas aperturas. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que el pasado lo debemos de ver como un patrimonio, porque todo lo que nos ha dejado la historia, debe de haber una interculturalización entre las personas y en primera instancia de las fuentes que se presentan con el alumno para hacer que se pierda lo que es el presentismo. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver lo que son las estrategias de las preguntas qué, cómo y por qué. Vamos a derivar lo que son el tipo de estrategia. Como guía de museo, vamos a responder la pregunta qué, como cronista cómo y detective por qué. Siguiente, por favor. Como guía de museo, se presenta información interesante por su forma y contenidos, así como se hace una cronología de los hechos y se busca decir las características de la fuente presentada para responder la pregunta qué. Siguiente, por favor. Como cronista, se van a narrar historias, cuentos, relatos y acontecimientos históricos, resaltando lo que son las características de los hechos y de los personajes históricos. Siguiente, por favor. Y ya en la clase detective vamos a presentar fuentes, se va a plantear un problema, se van a presentar pistas, se le van a dar pistas a los alumnos para que realicen hipótesis y así puedan ellos distinguir lo que son las causas y las consecuencias, respondiendo a la pregunta ¿por qué? Siguiente. Bien. Todo esto se tiene que llevar a cabo con una organización. Entonces, es fundamental saber las características de los alumnos para poder hacer una secuencia didáctica correcta. Entonces, me basé en el postulado de matriz de aprendizaje para clasificar a lo que son los alumnos o diagnosticar los grupos y los alumnos, con los cuales vemos que hay 4 tipos de alumnos, lo que es el autónomo. Este tipo de alumno tiene hábitos de estudio, se prepara para la clase, sus conocimientos son amplios y tiene ciertas habilidades para poder desenvolverse en lo que son las tareas del aula. Los alumnos pasivos tienen que estar en constante evaluación, tienen que ser guiados para trabajar y carecen de ciertas habilidades para poder realizar las tareas encomendadas. Por otro lado, vemos al activo, que sus intereses no se enfocan meramente en lo que es el aprendizaje. Entonces, tiene muchas habilidades, pero si uno interfiere en los intereses que él tiene, se puede tornar pues rebelde. Ahora, el desordenado es un alumno que tiene mala conducta, que sus conocimientos son limitados porque debido a su conducta le genera problemas y entonces su aprendizaje es limitado. Siguiente, por favor. Entonces de ahí vemos las estrategias de control. Como como recomendación para tener un buen control de grupo en lo que son las clases. Bien, a los autónomos hay que garantizarles integridad, reconocimiento y proponerles tareas y retos de un grado de dificultad mayor. Para los activos, lo mejor es la negociación y los contratos pedagógicos. Para los pasivos, lo mejor son las tareas regulares y la evaluación continua. Y para los desordenados, hay que poner reglas, límites y contratos, estímulos positivos y negativos. Siguiente, por favor. Bien. Aquí presento lo que son mis grupos, o a los grupos que les di yo clase en la escuela secundaria. De
De acuerdo al diagnóstico de la matriz de aprendizaje, el grupo segundo A es desordenado pasivo. Es un grupo desordenado, tiene carencia en lo que son los conocimientos, y su participación era muy poca y muy desordenada. Siguiente, por favor. El grupo segundo C, bajo el diagnóstico, quedó como ordenado pasivo. Es un grupo que es participativo, pero de manera muy desordenada, tiene escasos conocimientos. Hay que estar guiándolos para hacer las actividades, porque en sí no tienen no tienen autonomía, y sus habilidades pues también tienen carencias. Siguiente, por favor. El grupo segundo D es un grupo ordenado activo, es muy participativo, autónomo, una iniciativa por parte de todos, tiene bastantes habilidades. Quiero mencionarles que en este grupo, tan solo de la escuela, en el cuadro de honor se encuentran tres alumnos en este grupo. Siguiente. Y el grupo segundo E también es un grupo ordenado activo. A estos chicos les gustan los retos, las tareas difíciles, son autónomos, son muy participativos y colaborativos. Ya viendo lo que fueron la práctica y las jornadas, vamos a ver, con todo lo que les comenté anteriormente, la apertura debe de ser sensible y atractiva. El desarrollo con un organizador gráfico y palabras clave para complementarlo, y el cierre va a ser la evaluación con la respuesta esperada de las preguntas que habíamos comentado, que eran qué, cómo y por qué. Siguiente, por favor. El organizador gráfico es el complemento para lo que es el desarrollo, para lo que es la clase en sí, se encuentra en lo que es el desarrollo, con las palabras clave. Vamos a ver los tres tipos, que son el cronológico, monográfico y analítico. El cronológico va a narrar los acontecimientos de los procesos históricos. El monográfico nos va a ayudar a reconocer las características y acontecimientos de los mismos. Y el analítico sirve para encontrar causas y consecuencias de los acontecimientos históricos. Como cronológico tenemos como ejemplo lo que es el proceso y episodio. En los monográficos el radial, árbol y ven. Y en el analítico, niveles de inferencia de Cooper, relevancia, espina, dilema, situación, problema, por mencionar algo. Siguiente, por favor. Bien. Durante mis jornadas realicé lo que fueron los talleres. Este es el taller de museografía sobre la revolución industrial. Para mí este taller fue muy importante, y la verdad me dio mucho orgullo el haberlo presentado, porque ni yo mismo tenía, vamos a decirlo así, como la esperanza de poderlo lograr, por decirlo de alguna manera, pero la respuesta a través de estos niños fue bastante agradable. Entonces logré la integración y el trabajo en equipo de los alumnos. La siguiente, por favor. Aquí ya vemos cómo presentaron a tipo de museo en el salón sus trabajos, como maquetas, dioramas, pinturas, y a ellos también fue una parte que me di cuenta que les agradó bastante, porque fue algo que los sacó de su rutina. Por lo regular siempre estaban en las clases de la interacción con maestro-alumno, en el sentido estricto de pizarrón a cuaderno. Entonces, el agradecimiento y el reconocimiento, más que nada, de los alumnos hacia uno por esta nueva forma de enseñar historia, pues es algo que me llena a mí de orgullo. El siguiente, por favor. Ahora, después realicé lo que es el taller de periodismo. Aquí la integración fue mayor, la calidad y el entusiasmo
sobrepasaron las expectativas que tenía con el primero, o de lo que me había dado los resultados del primer taller. Porque aquí muchos jóvenes de los que no participaron en el primer taller, aquí decidieron sí hacerlo y le pusieron mucho empeño por ver la situación que sus mismos compañeros les habían comentado que habían vivido con el taller anterior. Entonces aquí todos los grupos decidieron hacerlo. Entonces aquí presento unas fotos de evidencia. La siguiente. Y bueno, aquí ya presentado a modo de exposición, donde van a promocionar sus artículos. Aquí están, entre comillas, tratando de vender, de ofrecer lo que fueron sus revistas, cuadernos y de la información que daban en sus carteles y trípticos. Siguiente. Bien. Para concluir, siento que el modelo de educación histórica es un sistema innovador de la enseñanza. A mí me funcionó bastante bien. Tuve el reconocimiento del director, de los maestros y de los mismos alumnos, así como de padres de familia, que me hicieron sentir muy bien, y entonces eso me da ánimos para seguir adelante, y aparte saber que hice un buen trabajo apoyándome en lo que fue este modelo de educación histórica. Bueno, y obviamente sí logré mis objetivos, porque fomenté el aprendizaje en los alumnos, hice que robarles, bueno, vaya, robé la atención de ellos, que era lo que más me interesaba, porque al principio estaban todos dispersos, pero al final de cuentas sí logramos hacer una buena interacción, y sobre todo que sí pusieran atención a lo que eran las clases de historia y la vieran de una manera diferente. Y bueno, esto nos da, si no bien concretamente lo que es la conciencia histórica, sí se marcó, a mi punto de vista, el camino o el sendero para llegar a ella. Bueno, es todo. Muchas gracias por su atención.